complicaciones, angina de esfuerzo, aquellos principalmente que no responden a nitratos y calcio antagonistas, pacientes con hipertensión y angina de pecho, pacientes post-infarto o buen miocardio. Esto es aquí lo que se enfoca cuando hablamos de beta bloqueantes. Hipertensión más arritmias y aquellos beta bloqueantes que no tienen actividad simpático-mimética son los que vamos a utilizar. Recuerdan ustedes que teníamos aquellos beta bloqueantes que tienen una actividad simpático-mimética intrínseca y aquellos que tienen actividad simpático-mimética extrínseca, o sea que tienen y que no tienen. Y esto, aquellos que tienen actividad simpático-mimética son agonistas parciales, no son bloqueadores directamente, ¿recuerdan? Entonces aquellos que son simpático-miméticos intrínsecos no sirven mucho porque en realidad ellos no dejan de estimular, solamente estimulan menos, ¿sí? Entonces ellos lo vamos a utilizar nosotros para la terapia en pacientes con angina, ¿sí? ¿Cuáles eran ellos? Nadolol, timolol, ¿recuerdan? Que eran los no específicos. Y es importante los beta bloqueantes del infarto agudo de miocardio, principalmente porque disminuye la mortalidad, ¿sí? Solo eso. Solo eso. Tranquilo, ¿verdad? ¿Ustedes estudian antihipertensivos? Ya están estudiando 2 de antianginosos. Y también ya están estudiando 2 de antiarrítmicos también. ¿Sí? Porque beta bloqueantes y calcio antagonistas forman parte de la clase 2 y la clase 4 de antiarrítmicos. Entonces ya están estudiando. Por último, vos estás más ansioso. Ella cerró su cuaderno y ya. Último, calcio antagonistas. ¿Qué son los calcio antagonistas? Son unos fármacos que bloquean ¿qué cosa? Muy bien. Los calcio antagonistas bloquean canales de calcio. ¿Qué tipo? Tipo L. ¿Dónde actúan? Recuerdan preferentemente. En el tejido muscular, o sea que músculo liso, vascular, después miocardiocitos y después nodo sinusal y auriculoventricular. ¿Recuerdan? Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de calcio antagonista que nosotros estudiamos? Dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Muy bien. Los dihidropiridínicos, ¿cuál es su efecto principal? Vasodilatación. Ellos casi no tienen efectos sobre miocardiocitos y nódulo sinusal, ¿verdad? Pero dentro del músculo liso vascular había una afinidad otra vez por un tipo de vaso en específico. ¿Cuáles eran? ¿Arterias o venas? Arterias. Muy bien. Principalmente la arterial. Muy bien. ¿Y los no dihidropiridínicos? No dihídrico. ¿Dónde actúa? Principalmente, ¿verdad? Los nodos secundarios, miocardiocito, terciario
muscularizo vascular. Aquí se concentra su efecto, ¿verdad? ¿Me gustan estos colores? No, lo voy a comprar también yo. No dihidro, entonces, nodo sinusal auriculoventricular. Recuerden que eran 5 para los nodos contra 3 o 4, ¿sí? Para los vasos. En comparación con el dihidro, que era 5 para los vasos contra 0 a 1 sobre los miocardocitos y nodo sinusal, ¿sí? Bueno, entonces, viendo esto, ¿cuál ustedes piensan que sería mejor para disminuir la demanda de oxígeno por el corazón? No dihidropiridínico. ¿Por qué? Porque justamente actuando sobre los nodos, él va a disminuir ¿qué cosa? Se actúa sobre los nodos, disminuye la velocidad. Aquí este es muy. Disminuye la velocidad de conducción, disminuye la frecuencia, miocardiocito disminuye la contractilidad. ¿Sí? Sería beneficioso para disminuir la demanda de oxígeno del corazón, ¿sí? Pero si yo tengo una afectación, y ahí está la diferencia entre el uso de los calcio antagonistas, ellos son también segunda línea, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo un paciente que está teniendo una aterosclerosis, ¿sí? Bien. Mi primera opción va a ser darle un no dihidropiridínico, ¿sí? El no dihidropiridínico, ¿cuáles son? Verapamilo y diltiazem, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces vamos a suponer que yo le voy a dar un dihidro, ¿sí? Si yo le doy un dihidro, ¿qué voy a ejercer? Vasodilatación, ¿sí? Esa vasodilatación en un paciente que tiene acá les voy a mostrar, una enfermedad aterosclerótica, vamos a hacer una vasodilatación que en teoría debería de aumentar la perfusión hacia el tejido. Lo que va a ejercer es un robo coronario. ¿Qué significa eso? En vez de aportar mejor la sangre hacia el corazón, por esa vasodilatación se distribuye la sangre hacia otras arterias, ¿sí? Y entonces vamos a tener y seguir teniendo disminución de la perfusión, incluso aún más, ¿sí? A eso nosotros le llamamos robo coronario, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso en pacientes cuya angina es por culpa de una aterosclerosis, no se recomienda dar una dihidro. ¿Por qué? Porque podemos empeorar la isquemia, ¿sí? ¿Por qué empeoramos la isquemia? Porque esa dilatación arterial que está ocurriendo en todas las arterias cercanas a la coronaria, ¿qué va a pasar? Van a robar sangre hacia ellas, ¿sí? Y aún así disminuiría incluso más la perfusión hacia nuestro objetivo. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Este es el robo coronario. Vamos a suponer que tengo aquí mi arteria coronaria, derecha e izquierda, ¿sí? Que parte ahí de la aorta. Opa.
¿sí? ¿Qué voy a ejercer entonces con los dihidropiridínicos? Vasodilatación. ¿Sí? Esa vasodilatación, arterias, porque las arterias son las que llevan sangre con oxígeno, al dilatarse van a redistribuir la sangre hacia las otras ramitas aún más. Y aún así, aunque vasodilatamos aquí, también la sangre va a estar redistribuida. ¿Sí? Va a llegar incluso lo suficiente hacia el corazón. Aquí pasa la coronaria. Pero hay una dilatación arterial, entonces se redistribuye la sangre. A pesar de que hay una dilatación en ese sector donde está ocurriendo la oclusión. La oclusión es por tu aterosclerosis. El robo es por el fármaco. ¿Sí? Por el fármaco. Porque el fármaco está haciendo dilatación no venosa, arterial. Está comprometiendo la llegada de oxígeno a tu corazón. Al haber una dilatación arterial, cabe más sangre en la arteria y en las arterias que vienen antes de la arteria coronaria. ¿Se entiende? Entonces hay un robo, porque en vez de suministrar mejor aporte al corazón, ¿sí?, deja de llegar a ella. ¿Se entiende? A eso se le llama un robo coronario. Eso es lo que puede ocurrir si yo utilizo en este caso un dihidropiridínico, ¿sí? Ahora, si el problema es por vasoespasmo, ¿sí?, por una contracción, por espasmos en los vasos, ahí el dihidropiridínico sería una muy buena opción, ¿sí? Ahí sería una buena opción. Y incluso se reserva a los calcioantagonistas en general para las enfermedades o anginas vasoespásticas. Porque aquí yo voy a tener una dilatación, ¿sí?, y no hay nada que impida la llegada de esa sangre, como en este caso sí lo hay. ¿Se entiende? Aquí es por aterosclerosis, aquí es por un espasmo de la arteria, ¿sí? Aquí voy a dilatar, pero aún sigue obstruido, o aún sigue disminuido el diámetro de la arteria. Aquí disminuye el diámetro de la arteria porque hay un espasmo. Si yo inhibo canales de calcio aquí, dilatación, corre normalmente la sangre porque el diámetro está bueno, está mejor, vuelve a su normalidad, y aquí no. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte?